pasemos al segundo reportaje. Tú ya hablabas un poco de eso. Sí. En noviembre de 2024, Sabac habría revisado un recurso de protección preparado por el estudio de Samuel Donoso para frenar esta publicación de Clinic que tú hablabas. Entonces, el chat recuperado dice, te puedo mandar el borrador de RP para que me digas si hay errores graves. Sabac responde sí y luego agrega, y borramos porfa después. ¿Qué revela esa conversación? Bueno, quien habla ahí es Verónica Sabaj y el remitente de los mensajes no se logró identificar bien en el informe policial. Se describe como alguien de nombre Felipe que le envía estos mensajes desde un teléfono de Estados Unidos. Pero lo concreto y por qué tenemos la certeza de que está la mano de Donoso y del Círculo de Hermosilla detrás, porque a ella le envían el documento con el borrador del recurso de protección. A eso se refiere con la frase, te puedo enviar RP, el recurso de protección, que era el recurso con el que Donoso buscaba frenar el reportaje y con el que pedía que se destruyeran los chats que The Clinic tenía en su poder en ese momento. Y lo que sucede ahí es que Verónica Sabaj le hace una especie de asesoría legal, ¿no? Le revisa que no haya ningún error en el recurso, porque lo primero que hace la Corte cuando recibe este tipo de recursos es ver si es admisible o no. Si tiene errores graves, se declara inadmisible y ni siquiera se discute el fondo del recurso. Entonces le mandan el documento y el informe policial que nosotros tuvimos a la vista ingresó a los metadatos de ese documento y sale que fue elaborado por uno de los abogados del estudio jurídico de Donoso en ese tiempo. Y luego es el mismo documento el que ingresa a la Corte de Apelaciones a nombre de Samuel Donoso para frenar el reportaje. Claro, y ahí como que subimos más el escalón de las cosas que se están haciendo, porque claro, había tráfico de influencia, pero ahora están atentando contra el ejercicio del periodismo. Claro, o sea, eso se ha intentado hacer en numerosas ocasiones. Esta no es la única vez que hemos sido objeto de recursos de protección u otro tipo de acciones legales que buscan frenar la publicación de este tipo de reportaje y además destruir la evidencia, porque no era solamente frenar la publicación. Claro. Lo que pedía Donoso en ese recurso era que se destruyeran los chats la conversación, en presencia claro. de él, o sea, que él pudiera corroborar que esos chats se destruían. Por suerte, ese recurso no fue declarado admisible, a pesar de que después incluso Donoso apeló a la Corte Suprema, también lo declaró inadmisible, pero es un peligro constante para la libertad de expresión de la prensa en particular, este tipo de acciones judiciales que solo buscan echar debajo de la alfombra lo que ahora estamos conociendo. Entonces, ¿crees que la implicancia entonces estaría asociada a eso justamente? A que este tipo de personas quieren seguir influyendo ahora en este tipo de reportajes que no vean la luz. Exacto. Y como te digo, no es la primera vez que lo hacen. El año pasado supimos que intentaron intervenir nuestros teléfonos a través de una orden judicial, que intentaron ingresar a nuestra georreferenciación durante un periodo de 2 años para ver con quiénes nosotros nos juntamos, quiénes son nuestras fuentes, de dónde sacamos la información que estamos publicando. Y eso también en su momento fue bastante complejo. Por suerte hubo un tribunal que anuló y no autorizó esa diligencia, pero ahí también participó la Fiscalía. O sea, estuvimos a un paso de los periodistas que cubrimos el caso Hermosilla de ser intervenidos en desmedro del trabajo y de la publicación de este tipo de trabajos que estamos haciendo. ¿Y crees que después de este caso, la labor de los periodistas que estaban cubriendo este caso, este tema, el tema de Hermosilla, ahora tienen más protección o siguen con la misma indefensión que podría suceder de que les filtren los teléfonos? ¿Crees que ha aprendido algo la institucionalidad? No lo sé, no sabría decirte. Al menos nosotros sí puedo decirte con seguridad que todo este tipo de acciones legales e intentos de quien sea por acallar este tipo de reportajes a nosotros no nos han amedrentado. Hoy día, por suerte, tenemos el apoyo de una comunidad bastante grande de socios que apoyan mensualmente el trabajo de Reportea y finalmente es gracias a ellos que nosotros podemos hacer este tipo de trabajo. Al menos el compromiso nuestro con ellos y con toda la gente que está aportando a Reportea es que nosotros no vamos a claudicar y no vamos a dejar de reportear este tipo de
de investigaciones que sabemos que son importantes para la ciudadanía. Hoy siguiendo hablando de este caso, aparece una cuenta de Instagram bajo otra identidad, user Juan Soto, vinculada a Savak. Sí. ¿Por qué ese dato fue incluido en el reportaje? Ese y otros datos los incluimos porque son una serie de maniobras de la exministra Savak para ocultar su actividad, digamos, en el mundo digital. Tenía esta cuenta de Instagram con un nombre alternativo que pudimos saber que se trataba de ella porque manda un mensaje haciendo referencia a esa cuenta a otra persona y dice: soy V. Savak, Verónica Savak. Y hay una serie de otras maniobras que la policía logró identificar en los teléfonos que le incautó a la señora Savak. Por ejemplo, que tenía la eliminación automática de sus mensajes de WhatsApp en el teléfono que compró justo cuando se destapó la arista que golpeó a la ex ministra Vivanco, la ex ministra de la Corte Suprema. Cuando esto se destapa en la prensa, Verónica Savak probablemente pensó que ella misma podía ser objeto de ese tipo de reportajes después y empieza a tener mucho cuidado con sus comunicaciones a través del teléfono. Instala aplicaciones como Signal o Confide, que son aplicaciones conocidas por permitirte tener conversaciones que no dejan ningún tipo de rastro. Entonces la policía, por ejemplo, en ese teléfono no pudo reconstruir las conversaciones que ella tuvo por Signal, pero sí pudo reconstruir su agenda de contactos en esa aplicación. 12 contactos, 8 de los cuales están directamente vinculados al Poder Judicial y muchos de ellos también directamente vinculados al caso Hermosilla. Entonces la pregunta que ahí nosotros nos hacemos, y por algo lo incluimos en el reportaje, es ¿por qué están sosteniendo relaciones, o sea, conversaciones confidenciales a través de telefonía una vez que se destapa el caso? ¿Por qué necesitan seguir conversando? ¿Hay ahí una coordinación? Esa es la pregunta que queda sobre la mesa y que lamentablemente los nombrados en el reportaje no estuvieron dispuestos a aclarar. Ya comentado todo este actuar de Verónica Savak, ¿ves un patrón en la conducta de ella? Claro, y yo creo que es muy explícito, porque nosotros lo incluimos también en el primer reportaje, de cómo ella se va cambiando su versión respecto a su propia relación con Zaliasnik, a medida que se saben más cosas, ¿no? Primero ella, en el sumario, niega que sea su amigo. Ella dice: con suerte hablo con él. No son las palabras exactas, pero eso es lo que ella da a entender. Que había ido, después le vuelven a preguntar y ahí ella dice: no, en realidad nos habíamos visto un par de veces, fue una vez a mi casa, pero yo no soy amiga. Y lo que vemos en los chats es todo lo contrario, donde ella lo describe a él como un gran y excelente amigo. Con el que se reunió y orquestó distintos tipos de cosas. Entonces, por supuesto que la actitud y la información que hemos ido conociendo de la ministra Savak pone en duda su probidad. Y ya para ir cerrando, entonces, ¿qué tan comprometida queda su versión de que no mantenía vínculos estrechos con ellos? Completamente cuestionable esa versión. Y además, insisto con el punto de Signal, que puede parecer un detalle menor, pero al final, sabiendo todo esto, que ella estaba bajo investigación, que sus chats estaban siendo publicados, que el señor Zaliasnik era parte de esta red mano derecha de Hermosilla, porque ella después recurre a este tipo de aplicaciones para mantener una conversación que con el objetivo de mantenerla bajo la alfombra. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que se conversa ahí? ¿Qué es lo que se coordina ahí? Eso es algo que, por supuesto, nos gustaría saber. Muchas gracias, Gabriela. Vamos a seguir pendientes de este caso. Nos estamos viendo. Que esté muy bien. Gracias, Josefa.